Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Hoy tenemos un invitado muy especial a acompañarnos en esta primera parte de nuestro trabajo. Esa persona está desde hace un rato allí atrás acompañándonos. Esta persona es Jorge Eusebio Arango López. Jorge Eusebio es bachiller del Colegio San Ignacio en Medellín, economista de la Universidad de los Andes, especialista en finanzas de EAFIT, maestría en Strathclyde University en Escocia y máster en estudios financieros. Él inició toda su vida laboral en ISA, Interconexión Eléctrica S.A. Luego estuvo en la Bolsa de Medellín y fue el gerente financiero de Leonisa. Y desde hace 27 años, yo no había nacido, desde hace 27 años ha pertenecido al grupo Nutresa. Allí ha ocupado diversos cargos. Él fue gerente financiero, vicepresidente internacional en la Compañía Nacional de Chocolates. Durante 9 años fue presidente de Colcafé y en esa época de manera simultánea fue vicepresidente de Desarrollo Sostenible del Grupo Nutresa. Fue el primer vicepresidente de Desarrollo Sostenible del grupo. Luego, en el 2014, regresó a la Compañía Nacional de Chocolates para ejercer como presidente de la misma compañía y como vicepresidente de la región estratégica sur. Finalmente, conforma una encantadora familia con su esposa Ángela María Vélez y sus 4 hijos. Y ya en este momento disfruta una época muy especial y es la de ser abuelo. Démosle un cariñoso aplauso a Jorge Eusebio. Pues muchísimas gracias por esta invitación al CEIPA y la verdad es que después de notar esa tremenda energía que ustedes están respirando en este evento, en esa unidad, en esos clanes, en esa mística, ese positivismo con que se ve lo que ustedes están haciendo, la verdad es que uno añora mucho a su época de ser estudiante, de lo que ustedes están en este momento haciendo como equipos, como amigos, como colaboradores y realmente proyectándose. Así que muy bacano esa energía que respiran. Ojalá esta charla informal que vamos a tener pues no les quite a ustedes ese entusiasmo que están teniendo y realmente lo único que yo quiero aquí ser es una persona más, uno más del clan. Creo que en la terminología mía era la espada de Odín, por el juego de las palabras, pero bueno, eso es carreta. Para el caso, aquí estoy con el ánimo pues de compartir y simplemente bregar a que la manera más informal poder compartirle algunas experiencias. Muchas gracias, Jorge Eusebio. Hay 2 temas que yo quisiera contarles rápidamente sobre la Compañía Nacional de Chocolates. Por favor, de un grito guerrero el que alguna vez en la vida se haya comido una chocolatina Jet. Y últimamente han sacado unas, yo no sé si ustedes han probado esa edición especial, por ejemplo la de pistacho, es de locura esa de pistacho. Pero bueno, ese es el producto más reconocido, además fue la primera chocolatina nacional, si no estoy mal. Sí, en realidad es un producto que tiene una historia ya de casi 60 años. Fue nuestra primera chocolatina que sacó este negocio. Este negocio, por lo demás, digamos que
nació hace 96 años, era un negocio que unió en su época diferentes compañías del chocolate. En ese momento el chocolate de mesa era la esencia de estos negocios y fue uniéndose y creando, y después paulatinamente a través de unos recursos que fueron generando se fueron adquiriendo inversiones en otras compañías y sectores. Pero de entrada, digamos una cosa, si esta compañía no hubiera innovado hoy no existiría, y eso es bien interesante. O sea, las cosas no son sostenibles por siempre si no hay una dosis de innovación. No existiría porque no podría vivir únicamente de hacer chocolate de mesa. Entonces, bueno, sí, después vino la magia de los chocolatinas Yed. El producto es un producto que llega a ser casi que 1 millón de barras diarias. O sea que hay un buen número de productos que llegan al consumidor colombiano. Ok. En la indagación que yo hice para poder conversar con Jorge Eusebio, encontraba que los valores de la compañía son colaboración, somos jugadores de equipo, confianza, generamos credibilidad, innovación, el futuro está en nuestras manos, orientación al consumidor y al cliente, nuestra razón de ser, pasión, comprometidos de corazón y mente. Y adicionalmente encontraba que Nacional de Chocolate se encuentra en casi toda América Latina, desde Estados Unidos hasta el sur del continente. Algunos daticos así como para que ustedes se imaginen la compañía que Jorge Eusebio preside. Son activos superiores a 13 billones, con un patrimonio superior a 8 billones. ¿Estoy bien en las cifras? A ver, no, hago una aclaración. Realmente esos son los activos de Grupo Nutresa. El Grupo Nutresa. Sí, yo realmente no tengo ese, yo soy de una de las compañías de Grupo Nutresa, que es el negocio de chocolates. Okay. Realmente esos datos que acabaste de mencionar sí son los datos referentes de todo el Grupo Nutresa. Ok. Y yo quisiera entonces empezar ya a conversar sobre Jorge Eusebio. Hay una cosa que me llamó mucho la atención de la hoja de vida que nos hicieron llegar. Tú inicias tu hoja de vida contando una cosa que no siempre es común en que lo cuenten las personas, y es del colegio del que provienes, del Colegio San Ignacio de Loyola en Medellín, que es regentado por los jesuitas. ¿Cuál es la razón para que tú lo cuentes así y quieras resaltarlo de esa manera? Pues muy curiosa tu pregunta, pero me coges de sorpresa. Pero francamente, primero, esta es una hoja de vida informal, eso no tiene ningún misterio, yo hasta la escribí a mano. Pero sin duda empieza, y de pronto ya veo que vas a terminar de pronto con otra pregunta, no sé. Sí, empieza con una cosa que para mí es muy relevante, y es que más de una vez la gente desconoce su colegio, y para mí el colegio fue algo trascendental en mi vida. Fue donde yo recibí unos principios, unos valores, unos sentidos de conectividad con lo social, con la ética, con la transparencia, con una disciplina que es el mundo jesuita, y sí, lo digo con tremendo orgullo. Yo tuve mi primer proceso de formación que para mí fue trascendental en la vida a través del Colegio San Ignacio, pero me llama mucho la atención tu nota, y sí lo pongo. Es más, hoy se desconoce casi cuando uno recibe una hoja de vida, muy pocas veces ve que se hace referencia a eso, y yo digo, pero ¿por qué se hace más referencia a la vida de una universidad y no también a la vida de lo que fueron los primeros 18, 20 años de una persona, y es su formación en el colegio? O sea que sí. Y eso me parece que va a ser muy interesante en la conversación, porque el tema de los valores y la manera como desde la alta dirección de las compañías se manejan los valores va a ser entonces un eje que creo que vamos a aprender mucho. Y usted termina en la presentación hablando de su… Ay, María. Sí, era la que usted estaba pensando. Sí. Termina hablando de la familia, ustedes sí cayeron en la cuenta. Y que además ya goza ser abuelo y una adorable familia. ¿Qué significa la familia en la vida de Jorge Eusebio? Pues esa es la esencia de todos, así en todo sentido. O sea, yo no consigo una hoja de vida que quiera presentarme sin destacar que el núcleo de mi vida gira en torno a una familia que sí, hay, como digo, la pongo encantadora porque es así, y también en una época mágica de la vida que es ser abuelo. Ahí dicen que lo único malo de ser abuelo es que a uno le toca dormir con una abuelita. Claro que eso dice también mi señora, pero yo creo que eso es cuento. Pues finalmente no, es un momento muy especial, y yo creo que yo no podría conseguir una vida, digamos, no profesional, porque es que la hoja de vida no es la vida profesional, es un entorno de lo que uno es, sin hablar de que eso para mí es trascendental. Es más, yo lo digo en la compañía.
La prioridad de la vida de usted debe ser su vida de hogar más que la vida de trabajo. Y lo digo con absoluto orgullo y se lo digo abiertamente a cualquier persona. Y uno tiene que concebir la vida del trabajo dándole prioridad a la vida del hogar. En mi contexto, pues, lógicamente, eso es muy respetable. Ok, y vayamos pensando un poco en todo lo que esto significa para entender una cosa que es fundamental. Ustedes de pronto han escuchado al rector plantearlo de lo que nosotros pensamos en la formación, desde el fundador pues, del CEIPA, que planteaba que hay dos rieles sobre los que vamos, y es la idoneidad, es decir, la competencia profesional, pero al mismo tiempo la integridad, y es ser plenamente humano, ser plenamente persona, y incluir en la vida de esa manera los valores con los que fuimos formados y la familia, que es el eje de nuestra propia vida, es algo que vayamos anotándolo allí, especialmente para lo que estamos trabajando nosotros en lo que significa un directivo consciente. Adicionalmente, me llamó la atención, conociendo un poco por ahí, averiguando con algunas fuentes de alta fidelidad, que normalmente los secretarios generales de las compañías son abogados. Tú no eres abogado y fuiste secretario general del Grupo Nacional de Chocolates. ¿Por qué llegaste allí? ¿Qué papel significó eso en tu vida? ¿Y qué nos puedes contar un poco de esa historia? Estoy averiguando muchas cosas por ahí, hombre, en particular. No, en realidad, sí, fue una época particular de mi vida. Yo, dentro de los cargos que tenía, en ese entonces, digamos, la Nacional de Chocolates, que era lo que es hoy el Grupo Nutresa. Es más, pues, el Grupo Nutresa se creó a partir de la Nacional de Chocolates, hace unos 8 o 9 años, porque la Nacional de Chocolates previamente era una compañía altamente inversionista. Entonces, de las cosas que se descindió fue las inversiones en una gran cabeza, el Grupo Nutresa, que hoy son 4 personas, no es nada más, es una estructura tremendamente pequeña que tiene diferentes estructuras. Entonces, bueno, no, en ese entonces de pronto me tocó a mí ejercer el cargo de secretario general de la Junta, que era un cargo muy especial. El grupo no tenía, yo no soy abogado y tampoco requería que fuera abogado, entonces trabajaba a través de abogados, asesores, pero eso era más un cargo de responsabilidad y de confianza y de entendimiento, y sí, tuve un tiempo ahí, no sé, 8 o 9 años, hasta que ya las estructuras requirieron con toda razón tener unos niveles más específicos de especialización, y eso pues, generó un cambio particular, sí, pero bueno, eso un poquito al margen la nota, sí. Ok, y hay una palabra que quiero destacar y es confianza. Es un cargo de confianza. Alguien me decía algún día que ¿qué significan confiable? Y me decía, confiable es alguien que es digno de confianza. ¿En quién confías tú? Y quiero destacar nuevamente ese tema, porque cuando yo recibo un cargo de confianza es porque alguien confió en mí, yo me volví confiable para esa persona. Y el rol que tiene un directivo dentro de una organización desde la confianza, ¿qué puede marcar eso en la vida directamente desde la alta dirección, de tener gentes en las cuales se pueda confiar? No, pues yo creo que es un ingrediente trascendental, o sea, uno trabaja por encima de todo con equipos de trabajo y uno es parte de un equipo de trabajo. Y si no hay una dosis fundamental de integralidad y de confianza y compromiso entre los que estamos en un equipo de trabajo, pues es imposible intentar construir. Entonces yo sí diría que pues confianza es la herramienta fundamental de un equipo. Si ustedes como equipo y en sus gritos y en sus místicas y en su entusiasmo no están desconfiando de la persona que va al frente, pues yo diría que hay un resquebrajamiento que le quita integralidad a una acción coherente de un equipo. Sí, entonces a mí eso sí me parece pues que es trascendental. Y bueno, en algún momento, vuelvo y repito, eso es de los criterios que francamente recibí primero de cuna y segundo de colegio, y es eso, saber que hay compromisos de vida y hay compromisos de integralidad y hay compromisos de confianza que por encima de todo tienen que primar sobre otras cosas. Y bueno, yo la verdad es que ha sido una línea rectora de mi vida y sin duda fundamental. No podría concebir a alguien que quisiera trabajar a mi lado si no le tuviera una dosis de confianza. Pues me parece, bueno, no sé. Sobre ese mismo tema, las compañías no solamente son pensadas en su actuar para generarle valor al accionista, y en esos términos las compañías se vuelven confiables para el mercado.
es que me encontraba en lo que leía que usted fue el primer vicepresidente de Desarrollo Sostenible del Grupo Nutresa. ¿Cómo se llega a esa decisión de conformar una vicepresidencia de Desarrollo Sostenible y cuáles fueron los logros que se alcanzaron desde su vicepresidencia y que el Grupo Nutresa ha ido consiguiendo a partir de hacer esa opción por ser una empresa confiable ante el mercado y ante la sociedad? Bueno, pues en realidad me gusta esa pregunta y ese tema. Hablemos un poquito de historia. En el Grupo Nutresa hay una particularidad, a pesar de que hay unos cargos específicos y por decir algo, perdónenme que de pronto mencione con toda la humildad, pero pues lo que es la realidad, yo tenía un cargo de presidente del negocio de café, pero hay otros cargos que son transversales a la organización. De pronto, a ver, antes de responderte te voy a decir algo porque veo que aquí hay personas que de pronto no sé si conocen. El Grupo Nutresa es la cabeza de un holding de varios negocios. Uno es el de alimentos, o todos son en el mundo de alimentos. Alimentos cárnicos, que es digamos, asociado al mundo de Zenú, otro alimentos o galletas, que es el negocio pues, de novela, asociado a eso, el mundo de chocolates, que gira en torno a la nacional de chocolates, el mundo de los helados al lado de Crimelao, el mundo de las pastas al lado de Pastas Doria, hay otros negocios de bebidas, que es el mundo, digamos, asociado a una compañía que es TMLUC, y otra serie de negocios. Entonces, de estos cargos como de rol específico de presidentes de negocio, hay unos que desempeñamos unos cargos transversales a toda la organización, en un esquema estructural tremendamente simple, pero que permite una permanente conectividad entre todos los negocios para generar unas sinergias colaborativas de actuación. Entonces, a mí en determinado momento, me llamó el doctor Carlos Enrique Piedrahíta, que era el presidente del grupo, y me dijo, hombre, yo te voy a nombrar vicepresidente de Desarrollo Sostenible. Y yo le dije, hombre, doctor Piedrahíta, ¿y qué es eso? Cuénteme qué es eso, eso de qué se trata. Y me dijo, Jorge, yo tampoco lo sé. Yo lo entiendo, pero yo le dije, yo también lo entiendo, pero es que una cosa es entender y otra cosa es desempeñar un cargo de esa responsabilidad. Le dije, bueno, vamos a aprender desde hoy. Yo lo recuerdo y esto es verdad. Es un término muy paisa, esto es verdad, que yo salí y me fui para mi casa. Yo tengo 4 hijos y el hijo menor, Tomás, que tiene hoy 20 años, en ese entonces tendría ahí 8 o 9 años. Y en esa semana le pusieron en el Colegio San Ignacio una tarea que era desarrollo sostenible. Y se los puedo asegurar que con una diferencia de edades cercana a 40 años, ya me calcularon, estábamos los dos aprendiendo qué era el desarrollo sostenible. Él bajo una óptica de niño y yo bajo una óptica que me tocaba más un rol empresarial. Y empezamos a construir un concepto, primero entendiendo que la sostenibilidad es un concepto que se aporta en 3 grandes bloques: económico, ambiental y social. ¿Sí? Y empezamos a generar la construcción de un proceso de conocimiento que trasciende a muchas, mejor dicho, a toda la compañía. Y eso tenía un gran sentido porque en ese momento, al año siguiente, este grupo desarrolló, definió cómo era su rol estratégico. Y para hacerlo más simple, hoy el rol estratégico de grupo, que es creciente generación de valor, tiene un marco envolvente que es desarrollo sostenible e innovación efectiva. Entonces, en el Grupo Nutresa no se concibe nada que no esté asociado a un criterio de desarrollo sostenible. Entonces fuimos, lo digo es para que indiquen lo que eso trasciende y la relevancia de lo que hoy es. Empezamos a construir algo que es, ya les dije, transversal a todos los campos de la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad, por decir algo, en el rol financiero que hay, y se van a empezar a gobierno corporativo, eso hace parte del aspecto económico, gobierno corporativo, innovación, políticas de salud y nutrición. Ojo, lo que estoy hablando, le estoy hablando de que eso hace parte del rol económico. ¿Y por qué? Porque una compañía no puede ser sostenible bajo su faceta económica si en el mundo de los alimentos no está pensando en salud y nutrición.
si no está pensando en innovación, si tiene una política de gobierno corporativo que no le genere credibilidad a sus accionistas, si no trabaja la cadena de valor, ¿sí? Y luego pasamos al ámbito ambiental, y en el ámbito ambiental, pues cualquiera diría, pues el ambiental es como el más simple, y de pronto alguien podría asociar desarrollo sostenible a tema ambiental. Eso es una faceta, y entonces en el mundo ambiental entra uno en un gran conglomerado de aspectos de cómo trabaja usted en la cadena de valor, cuáles sus políticas acerca de gases de efecto invernadero, alrededor del manejo de aguas. Bueno, y así, y en el mundo social igualmente, cuál es su relación, cómo es su reporte ambiental, cuál es su compromiso de metas, y en el mundo social en la misma forma, cuál es su política de salud y de seguridad ocupacional, cuál es la retención del talento, cuál es, y bueno, infinidad de cosas. Y fuimos acercándonos y conocimos algo que es un gran parámetro internacional, que es el Dow Jones Sustainability Index, es el índice mundial de sostenibilidad Dow Jones. Y ese índice, para darle una dimensión, es bueno que lo lean y lo entiendan y lo aprendan a entender realmente. Mide 58 sectores de 2.000 de las mayores compañías listadas en las bolsas de valores del mundo, ¿sí? Y después explicamos por qué listadas en las bolsas de valores. Y fuimos aprendiendo lo que era ese índice y nos enseñó y nos creamos el reto de medirnos contra ese índice. Y al principio nos llegaban unas encuestas que eso era un enredo. Nosotros, para responder eso, que a propósito era un índice que se mide en Suiza, y para destacarle la importancia de ese índice, en el Foro Económico Mundial, que es la reunión económica más importante de cada año, en el segundo día hay 1 hora y media para presentar el índice Dow Jones. O sea, ahí destacan la mano. Pero me acuerdo que yo hablo de muchas cosas al mismo tiempo, y espero que no los despiste, pues, pero bueno. Entonces, mandamos esas cajas a la India, y hacían el monitoreo de eso. Empezamos a aprender qué era eso. Había al comienzo preguntas que nosotros no sabíamos y que expertos en el tema no sabíamos. Me acuerdo que una vez llegó algo que era una pregunta, ¿cuál es el estrés hídrico de su organización? Y yo, ¿qué estrés hídrico? ¿Qué es eso? ¿De qué nos están hablando? Con toda la humildad, fuimos a Empresas Públicas de Medellín, hombre, vea, aquí tenemos una pregunta, esto y esto, ¿qué es el estrés hídrico? Y hombre, nosotros no sabemos qué es eso. ¿Entendemos? Lo estoy hablando con franqueza. Empezamos a generar unos procesos de conocimiento entre todos. Para hablar, una cosa es el estrés hídrico, es que sus plantas están sometidas en unas áreas de influencia donde el recurso hídrico puede llegar a generar estrés o no. Y lo que pasa es que en Colombia eso no es un tema, porque aquí hay agua por todas partes, pero en otros países, en otras realidades, eso es una problemática de unas dimensiones monstruosas. Pero bueno, no sé por qué estoy hablándole de todo eso. Bueno, en eso empezamos a aprender, al principio nos medíamos contra eso y nos medíamos muy mal. En la última medición, para hacerlo simple, Grupo Nutresa, y lo digo con toda humildad, pero también con el realismo y franqueza de lo que son las cosas, en el sector de alimentos, donde se miden cerca de 85 compañías a nivel mundial, Grupo Nutresa es la compañía primera de América, no de América Latina, de América, y la segunda en el índice, con un nivel realmente que se llama ya categoría plata, después de la gran multinacional Nestlé. Eso en el tiempo lo fuimos logrando, progresando, generando políticas y generando, yo diría, más que un manejo absolutamente gerencial e integral. Entonces eso realmente nos motivó a ser una fuente permanente de actualización, y las grandes compañías del mundo hoy en los temas de sostenibilidad y de manejos estratégicos realmente tienen un referente alrededor de eso. Yo estuve un tiempo en eso, me tocó ayudar a construirlo, eso es un proceso de toda una organización, yo era un accidente dentro de ese proceso, uno simple más que me tocaba generar un proceso de coordinación. Después hoy ese es un tema que se maneja a nivel corporativo con mucho más relevancia, lo maneja hay una persona, la presidenta de Servicios Nutresa, que a la vez es presidenta de la Fundación Nutresa, es la vicepresidenta de Desarrollo Sostenible, y en realidad para nuestra organización es un motivo muy importante de seguimiento lo que alrededor de esos temas se conlleva. Quiero destacar una cosa, nosotros normalmente pensamos que las compañías están hechas para ganar plata, y sí, es verdad, pero quiero destacar de la respuesta que el tema económico es muy importante, pero no solo es el de la rentabilidad,
sino que el tema económico tiene que ver con una serie de elementos. La rentabilidad hace parte integrante de ese tema. Y adicionalmente nos hablaba entonces, Eusebio, de el tema ambiental y el tema social. Una compañía que se dirige de manera íntegra, no solamente entonces piensa en el retorno sobre la inversión, sino que está pensando también en los retornos sociales y en los retornos ambientales que la compañía genera. A propósito de eso, una de sus principales, de las primeras labores y principales labores en Colcafé, que en ese momento usted estaba haciendo desempeñando los dos cargos, es el tema de internacionalización, que ya antes se habían hecho exportaciones y demás, pero hay un impulso muy fuerte desde la presidencia de Colcafé en ese tema. Cuando usted estaba allí, ¿cuál fue esa tarea esencial? ¿Cuál fue la dimensión y qué tan fácil es volver internacional una industria como Colcafé? Bueno, te voy a responder, pero perdóneme, voy a hablar medio minuto más de un tema que se quedó. Sí, vea, el tema de por qué una organización está comprometida con los principios del desarrollo sostenible se hace en nuestra organización cuando nació, se hacía por dos razones, por razones de tipo ético y por razones de tipo pragmático. Y eso lo digo con todo énfasis. Con razones de tipo ético, porque hacía parte de una filosofía, de unos valores, de una historia, de un ADN de la organización, en el cual esos temas eran absolutamente trascendentales. Pero me atrevería a decir que también, me atrevería, no lo digo, por razones de tipo pragmático, porque una organización que no esté comprometida hoy con los temas de sostenibilidad, de pronto no es sostenible, de pronto no existirá. Y eso hoy el mundo y la vinculación y el consumidor y los clientes y la sociedad y los grupos relacionados todos los días y con razón le exigen más a estas organizaciones y tienen que hacerlo. Y esas organizaciones tienen que actuar con el criterio de hacer lo máximo posible y no lo mínimo requerido. El que lo hace simplemente por hacer lo mínimo requerido no le va a funcionar en determinado momento. Entonces hay que hacerlo por lo máximo posible. Ya pasando al otro tema, sí, Colcafé fue una compañía muy importante, es una historia muy especial. Ya hace muchos años aquí alguien se atrevió a enfrentársele a un gran conglomerado mundial que era Nestlé, que dominaba el café soluble en el mundo, que lo había creado para que los soldados en la guerra tuvieran una bebida caliente, fácil de hacer, y se decidió poner una fábrica de café soluble. Porque en ese entonces había la política en Colombia que el café no se debería exportar a competirle a los países que nos compraban café, había que mandarlo a ciertos países particulares. Entonces se creó una compañía que dio muchísimas dificultades y se montó una tecnología que fue muy difícil dominarla para empezar a producir café para competir en el mercado nacional. Entonces se empezó a generar un proceso de ver a dónde se exportaba ese producto. Entonces se empezó a exportar a los mercados muy exóticos, entre otras cosas de Japón y otros mercados por ahí raros. Llegó una persona en ese entonces, el doctor Fabio Rico, en un mundo donde no había conectividad, donde no había nada, donde no hablaba inglés, donde había dificultades, y se fue allá a ver quién le compraba un saquito de café soluble. Y después de mucho tiempo y estar a 3 o 4 meses, logró que en el primer año le compraran $10.000 de café. Los primeros 10 años se hicieron $100.000. Siempre hubo alguien que creyó, que dio un paso, que se atrevió a hacer las cosas, que pensó con una visión de más largo plazo, y eso salvó a Colcafé. Creó una disciplina, una metodología, un proceso, y enseñó paulatinamente en el tiempo a tener estándares internacionales exigentes para exportar. Esa compañía generó un proceso muy grande a través del Asia y de múltiples mercados, y bueno, a mí cuando me tocó llegar a Colcafé había una historia muy larga construida alrededor de lo que era exportar, pero generamos un proceso muy grande e importante de crearnos unos retos superiores de que lo que podíamos hacer allá podíamos tener estándar para grandes compañías del mundo. Y nos habíamos acercado a Starbucks paulatinamente, vendiéndoles otro tipo de concepto, hasta que nos atrevimos a presentarles ideas y conceptos de avanzada que realmente ellos dijeron, eso es lo mismo que nosotros estamos pensando. Y desarrollamos un proceso que fue único en el mundo, patentado,
en el que le llegamos a exportar en cerca de 5 años más de 500 millones de dólares. Nosotros les hacíamos el producto Starbucks con la marca privada en las fábricas nuestras, que iba a algo nuevo que ellos habían introducido en el mundo, y era un café soluble de características iguales a un café como el de tostado y molido, que llamamos, qué pena, de pronto estos términos todo el mundo lo conoce, como digamos el de cafetera, el de chorreado, pues normal. Eso nos generó unos estándares muy fuertes, muy altos, de otras cosas unos parámetros de entender que estamos hablando con una gran multinacional y que requería unos estándares de negociación y de contratos y de patentes y de registros marcarios, algunos de estos temas de mucho impacto para nosotros, pero nos creó una metodología y unas enseñanzas diferentes, y eso siguió incrementando mucho a la organización. Eso, como vuelvo y repito, eso ya venía de mucho tiempo atrás, pero bueno, y se potencializó en un equipo para otras cosas adicionales, y después nos creamos el reto de ir a buscar una plataforma productiva en un sitio distante, y llegamos después de mucho recorrido, ires y venires, a tener una operación en Malasia, junto con unas compañías japonesas. Ahí se generó un proceso de internacionalización realmente interesante. Sí. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero hay una insistencia muy fuerte de Jorge Eusebio en el sentido de la persistencia. Es trabajar muchos años con mucha disciplina, con mucha perseverancia. $10.000 en el primer año, $100.000 en los primeros 10, y luego 500 millones. No, el primer pedido, $10.000 en el primer pedido, 100.000 en el primer año, pero durante 10 años ya $100.000 no éramos capaces, nos daba dificultades, llegamos a hacer $1 millón wow. en 10 años. Y eso ahora transformó a una compañía. Hoy el Grupo Nutresa tiene unas ventas realmente más de… Bueno, pasemos de otro tema. Pero esa persistencia y esa constancia es una característica del directivo. Nosotros podemos tender muchas veces a, ante la primera dificultad, echar para atrás, pero no, esa disciplina es absolutamente necesaria y la quiero destacar dentro del proceso. Y en los procesos de internacionalización de las compañías, quizá es una de las necesidades de la compañía, además poder responder a estándares diferentes, generar tecnologías, generar innovación que genere productos diferenciadores, pero además con una disciplina organizacional que la transforme para prepararse a ese mercado. Sí, exactamente, generar confianza en la calidad, en el servicio, en la seriedad de las organizaciones, en los retos, en atreverse a pensar distinto, en atreverse a dar pasos para que marquen caminos. ¿Y eso va a ayudar a qué? Entre otras cosas, a adquirir cartas de presentación. Y eso es bien importante, porque es que cuando uno ya le dice a un cliente, no sabe qué, uno pues así como disimuladamente y como queriendo decir y no diciendo, pero transmitiendo el mensajito, no, es que un momentico, es que nosotros le hacemos productos exclusivos a Starbucks. Starbucks, ¿cómo así? Venía a ver, entonces contame, ¿y ustedes qué le hacen? Y pum, pum, pum. O sea, realmente eso es ir generando caminos que se hacen sobre el tiempo. Eso no es de un día para otro, eso requiere consistencias, aceptar fracasos, aceptar que hay momentos en que las cosas no le dimos, que nos equivocamos, que perdimos, pero hay otros que van construyendo colectivamente el lograr. ¿Sí? Ok, pero me acaba de surgir una duda, me acabo de acordar que toda tu carrera empezó desde el punto de vista financiero y luego ya estamos hablando de internacionalización. Eso es pues podría uno decir como que es un cambio demasiado abrupto, un financiero que se vuelve negociador internacional, que se vuelve generador de innovaciones, que toma todo ese cariz. ¿Cómo se puede explicar y qué le permitió a usted desarrollar esa visión internacional que nos está transmitiendo acá? Sí, en realidad yo trabajé en el mundo financiero mucho tiempo y era pues pero en determinado momento, y cuanto a raíz de esos criterios de confianza, cuando empezó la época de lo que en Colombia llamamos la apertura económica, y era atrever a acercarnos a que estas economías dejaran de ser cerradas, había que tener una óptica abierta, una mente de querer encontrar cosas distintas, atrevernos a ver que el switch mental implicaba pensar en otras cosas. Entonces, en ese proceso, de pronto me dieron a mí una responsabilidad adicional y era, hombre, miremos afuera, qué hay, qué no hay, qué mercados hay, dónde podemos traer cosas, qué podemos llevar. Y entonces en ese ires y venires se me fue entregando una responsabilidad corporativa. En ese entonces de pronto era más corporativa porque era desde la Nacional de Chocolates, cuando tenía un rol muy,
muy grupo y junto con otros colegas de otros negocios también nos fuimos metiendo en el mundo internacional hasta que, bueno, llegó otras personas más capacitadas que yo y de pronto con visión mucho más moderna de lo que eran las finanzas y de otro tipo de cosas y fueron generando unos roles y unos cambios normales. Yo siempre digo que uno es el de turno, el que hoy tengo yo soy el de turno hoy, pero mañana es otro. Y estas organizaciones son por encima lo que debe primar más que los individuos. Y entonces, bueno, me tocó pasar a otro rol y después, de pronto en esas integralidades de conocimiento y de confianza y tal, bueno, llegué a Colcafé y ahí de nuevo ya volví a la ciudad de chocolates igual. Ok, y hay entonces un tema ahí de por medio y es, ustedes todos están haciendo diferentes especializaciones. No te contaba, acá tenemos especialistas en gerencia financiera, en gerencia de talento humano, en gerencia de proyectos, en gerencia logística, en gerencia de mercadeo. ¿Me falta alguno de ustedes por nombrar? Y en gerencia. Ellos son de diferentes temas, pero miren una cosa bien importante, en la medida que vamos avanzando, que vamos creciendo en nuestro desarrollo como directivos, empieza a aparecer una figura de integralidad, donde cada vez se van necesitando muchas más competencias y los niveles de toma de decisión a los que se van llegando le va implicando tener una visión mucho más amplia del negocio, aún desde el punto de vista de desarrollo internacional y también desde el punto de vista de desarrollo de las personas. En mis búsquedas por ahí también de datos de alta fidelidad, me encontraba una cosa que quiero destacar a ese nivel. En medio de todo lo que nos has contado, de desarrollo sostenible, de procesos de internacionalización, de todo esto que nos has ido mostrando, me encontré que cuando usted estaba allí en Colcafé, logró que Colcafé estuviera en el ranking como la mejor empresa de acuerdo con su clima organizacional. Este tema del clima organizacional y de construir el clima organizacional, los equipos de trabajo de los que ha mencionado, como siempre, por ejemplo, hay unos relevos generacionales en estos temas que llega gente, cómo lograr construir un excelente clima organizacional de acuerdo con su experiencia. Bueno, en realidad tocaste una pregunta que a mí me llega, la siento muy cercana, me gusta, porque yo creo que la esencia de una persona que tiene la oportunidad en la vida de tener un cargo de dirección es trabajar por la gente, por ayudar a transformar gente, ayudar a desarrollar gente, a crear una cultura que alrededor del ser humano enriquezca las organizaciones. Y esa es la esencia de lo que más o menos en su momento hacíamos en Colcafé, una compañía que tiene una historia de muchos años en el que el ser humano es muy relevante. Pero efectivamente a través de un proceso de calidez y cercanía en el trato, de apalancar la gente en su realidad de ser humano, de sus cualidades, de sus posibilidades, de la esencia de ser seres humanos, construimos un ambiente que, bueno, sí tuvo lo que mencionaste. Es más, no fue una vez, la verdad es que con franqueza fue durante 6 años, tuvo el puesto como el mejor clima organizacional de las compañías en Colombia y algunas compañías del exterior que mide un organismo que se llama Cincel. Si alguno de ustedes trabaja en los temas de recursos humanos, es un gran referente para la medición de climas organizacionales. Y eso, por encima de todo, vuelvo y repito, se construye en el día a día de la organización a través de calidez y cercanía en el trato. Entre otras cosas, transmitiendo muy claramente que en nuestra organización no necesitamos jefes, sino líderes. Que los rótulos de jefes, pues es circunstanciales, necesitamos líderes. Y bueno, así se construyó un proceso y bueno, ya cuando pasé a Colcafé, a Nacional de Chocolates, que también ha sido una compañía de un altísimo estándar de calidad, recientemente también recibimos la distinción ya como una compañía que logró el mejor clima organizacional entre 58 compañías en Colombia y los estándares internacionales. Pero esa es una construcción absolutamente colectiva, es una construcción de todos, es una construcción del día a día, es una construcción que se hace cuando todos vibramos a través de un criterio de familia para que esto sea armónico, constructivo, propositivo, alegre, que genere energía, pero que a la vez sea eficiente y productivo. Ojo con eso, aquí no vamos a hablar solo de humanidad. Es una humanidad para ayudar a construir cosas que sean eficientes, productivas
y que nos permitan crecer a todos y hacer más sostenibles nuestras compañías. Entonces sí, esa es una faceta muy interesante y sin duda para mí es parte central y rectora de mi vida, es poder generar unos climas de trabajo que promuevan la realización personal, profesional y familiar de nuestros colaboradores, que por lo demás allá no hablamos de trabajadores, nosotros nuestra terminología de trabajo es colaboradores. A ver, alguna pregunta, ¿hay algún colaborador de Nacional de Chocolates aquí sentado? Ok, ¿y hay alguien que le interesaría trabajar en Nacional de Chocolates? Levante la mano. Doctor, le tengo varios candidatos. Si ellos… que ya va a tomar la foto, dice. Si alguno de ellos se llegara a presentar allá a un cargo de dirección en Nacional de Chocolates y usted tuviera la oportunidad de entrevistarlo, ¿qué pregunta le haría? ¿Qué tipo? Para que se preparen, muchachos, para que se preparen. Les estoy ayudando. ¿Qué tipo de pregunta le haría a usted a esa persona que considera que debería ser lo que esencialmente un directivo de una compañía debe mirar en una persona que va a llegar a trabajar con él? Una buena pregunta, hombre. Bueno, voy a contestar con sinceridad, y eso se trata. Me gusta que alguien me diga ya de qué colegio vino y por qué vino de determinado colegio. Me gusta cuando hablan mi hermanita, mi hermanito, mi familia, me gusta. Siento que hay cuna, que hay como un vínculo emocional y un vínculo de cariño y me gusta. Me gusta la gente cálida, me gusta la gente cercana. Me gusta preguntarles qué saben, pero la verdad no me detengo mucho en eso. Para mí me gusta mucho 3 frases o 3 S's que utilizo mucho: el ser, el saber y el servir. Me gusta que me hablen del ser. El saber lo paso muy rápido, no me gusta que me hablen de eso. Yo creo que eso ya hay otras personas que lo han evaluado. Pero sobre todo me gusta que me hablen del servir, de para qué están ahí, qué quieren y para qué trascienden y qué quieren hacer. Y siempre les hago 2 preguntas, con toda franqueza. La verdad es que a mí me toca, pues, también lo digo de pronto por mi, pues, por mi cargo, voy a decir, tener más contacto con personas que entran a un cierto nivel, ¿sí? Y en una u otra forma van a tener un papel de rol, de liderazgo y de coordinadores y de líderes. Y siempre le hago una pregunta. Mira lo que te voy a preguntar. No me vas a hablar a mí, le vas a hablar a las personas con las que tú vas a trabajar y de las cuales tú vas a ser parte de ese equipo. Háblales en 45 segundos al momento de entrar a una reunión con ellos en el primer momento en que te vas a contactar. Y efectivamente, pues, de pronto es una pregunta un poquito rara, pero empiezan a hablar y es muy diciente cómo hablan. Es muy diciente: bueno, señores, yo soy tal persona, yo ahora voy a ser el jefe de usted y tal. O el que entra con la humildad a decir cómo están, qué bueno conocerlos, de pronto me da un poquito de, voy a bregar a soltarme, a trabajar con ustedes, pero a que seamos amigos, a que trabajemos en un equipo, a que vengo a aprender de ustedes, a que me enseñen, ojalá me cuenten hoy muchas cosas. Es diferente el criterio, es diferente la actitud, es diferente el saber llegar, es diferente ganarse la empatía de un equipo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ya saben, de pronto alguno de ustedes ya la interfirió enseguida, ¿cuál es? Bueno, y ahora en 30 segundos, después de haber terminado la reunión, despídete de ellos. Y uno conoce mucho la calidad de la persona en esa simpleza. Más de uno dice: bueno muchachos, entonces nos seguimos viendo, ya en la próxima reunión veremos a ver entonces cómo definimos el plan de trabajo y tal y tal. Y bueno, está bien, pero de pronto más de uno dice: bueno, hombre, qué gusto de reunión, muy bacano, la disfrutamos mucho, qué bueno saber que hay tanta calidez y conocimiento en ustedes, y bueno, de mí no esperen sino que uno más y vamos a trabajar entre todos y bueno, Creo que hay actitudes distintas y nosotros necesitamos líderes, coordinadores, motivadores, personas que adquieran, enseñen y acompañen. Y creo que ahí en esa pregunta conozco mucho actitudes de la gente.
Y también voy a decirte con franqueza, y esto no quiere sonar bajo ningún aspecto, ningún tipo de que este tipo es muy religioso, tal, no, pero tengo un Cristo en mi oficina, como seguro muchos de ustedes lo tienen, no tiene que ver nada, pero ese Cristo tiene unas particularidades, y si me estás preguntando que sea sincero, siempre hago esa pregunta, y le digo, hombre, ¿cómo te parece ese Cristo? Así, y más de uno se corta, este señor tan raro, y mi madre, ahora hablar de Cristo, y yo que no creo, sí creo en eso, no, yo no te estoy preguntando nada religioso, no, ¿cómo que te parece ese Cristo? Y el Cristo tiene unas particularidades, y lo hago es para observar el criterio de observación de la persona. Normalmente los Cristos uno los ve pegados a un madero, crucificados, con los clavos, con la cabeza para abajo, así desmadejado, con dolor, y con la corona de espinas y tal. Pero ese Cristo en realidad es un Cristo muy bonito, porque es un Cristo precisamente en el momento en que se está desprendiendo del madero. O sea, ya no está pegado, ya no tiene los clavos, ya la mirada es para arriba, ya es como voy para arriba, pues resucité, y tiene el cuerpo con una energía a la berraca, y no es una muestra como de dolor, sino de resurrección. Entonces, vuelvo y repito, yo no hago esta pregunta desde ningún punto de vista espiritual, y más de uno, por ahí me acuerdo uno que dice, ay, tan lindo, yo lo rezo todas las noches, yo tal cual. No, yo no te estoy preguntando eso, pero es observar su capacidad de observación. No la hago sino simplemente por un criterio de observar la capacidad de observación de la persona sobre algo muy natural. Entonces, bueno, no sé, hiciste una pregunta muy particular y también con toda particularidad te contesté. Sí, ok. Ok. Dicen por ahí que personas con alta capacidad técnica son muy importantes en las organizaciones, pero sí son personas. Y eso es lo que está detrás de lo que aquí nos están planteando. En esa mirada para poder seleccionar se busca mucho más aquel que es persona plenamente, y aquel que lo es capaz de valorar al otro, es capaz de interactuar con el otro como persona y no por el cargo, ¿sí? Y eso me queda sonando un poco nosotros estamos trabajando un libro, no sé si usted ha tenido la posibilidad de conocerlo, que se llama La empresa consciente de Kaufman, y él plantea allí varias cosas, y uno de los capítulos que hemos trabajado habla de la integridad, y define que la integridad es actuar de acuerdo con tus valores. Frente a ese tema y sabiendo que lo hemos trabajado nosotros, ¿cuál sería tu percepción de esa afirmación de Kaufman y de lo que implica para un directivo de una organización y para una organización que quiere ser una empresa responsable ante el medio, sustentable como tú nos los has insistido y sostenible como nos lo has revelado en tu experiencia? Sí, los valores es la esencia de nuestra organización. Y yo creo que entre todos ustedes tienen que tener muy claro cuál es la estrategia, por qué la hago, pero qué mueve mi actuación, mis valores, cuál es la actitud rectora. Si yo como gerente de esta organización, yo necesito gente que tenga valores o yo necesito gente que me produzca plata. Y eso hay que tenerlo claro, porque hay gente que lo que le importa a mí no me interesa y no produzca plata. Está bien, bueno, pero hay que tenerlo claro. Y eso es una convicción de que los valores deben ser la esencia de la organización. En nuestro grupo, por decir algo, ha definido unos valores de algo que intenta infundirlos, entre otras cosas, nosotros a través del CEIPA hemos recibido muchos procesos de formación a muchas instancias, desde hace unos 10 años o algo más, en lo que llamamos la escuela de vendedores. Nos ayudó mucho, en ese momento era más una formación presencial, hasta hoy unas formaciones virtuales, pero bueno, pero lo hemos infundido y hoy tenemos algo trascendental y es que para nosotros son los valores, los talentos del ser Nutresa. Eso es un eslogan que manejamos internamente y nosotros yo le cuento cuáles son esos valores que son la esencia del ser Nutresa para nosotros y son, primero, desarrollo de sí mismo y de otros.
O sea, busque desarrollarse. Aquí no queremos mediocres, queremos gente que se cree retos, que luche por ser mejor, por autoformarse, pero no sea solo pensando en usted. Desarrollo de sí mismo y de otros. Segundo, innovación y gestión del cambio. Necesitamos gente que quiera innovar, motivar, dar un paso, 2, 3, y que esté dispuesta a generar cambios en la organización. Ahora les hablo de un tema que para nosotros es muy importante, se llama el programa de éxitos innovadores, como un tema de inclusión laboral tremendo. Y también de pronto algo que una cosa es innovar y otra es, digamos, ser disruptores, pero lo miramos más adelante. Tercero, sentido colectivo. Aquí trabajamos pensando en todos y entre otras cosas, el eslogan de nuestra organización es trabajar por el desarrollo de un mundo mejor, donde el bienestar y el progreso sea para todos. Y eso es realmente el sentido colectivo y de entrada estamos diciendo, aquí no queremos gente que piense y que venga a trabajar con un criterio individual. Entre otras cosas me aterra, y lo digo personalmente, cuando alguien se para a explicar algo y dice, yo hice tal cosa, el cumplimiento presupuestal de este mes no lo pude hacer porque, digo, hombre, usted está revelando un equipo, nosotros hicimos esto, fallamos por eso y tal. Después contamos un chiste por ahí particular sobre el nosotros. Pero, bueno, visión sostenible, es el cuarto requisito o principio que nosotros estamos. Queremos gente que esté comprometida con lo que es la esencia de nuestra innovación, de nuestra estrategia, que es innovación efectiva y visión sostenible. Pero esa visión sostenible no es solo interna de nuestra organización, sino que en su feeling, en su manera de ver el mundo, en su visión de la vida y de su relacionamiento con sus seres. Piensen que esto lo tenemos que hacer sostenible entre todos. Quinto, inspiración al logro. Esto hay que lograrlo, hay que hacerlo. Y yo manejo mucho una frase que digo en la organización. Primero hay que pensar que se puede. Segundo, querer que se pueda. Pero tercero, hacer que se pueda. Y eso es la inspiración a lograrlo. Y repito, pensar que se puede, querer que se pueda, pero hacer que se pueda. Y entonces efectivamente es una organización que estamos motivados a los logros, a los retos, a las metas, a los indicadores, a lo que de ahí se deriva, que son los parámetros de seguimientos y de megas y de planes estratégicos y de eso, porque eso nos da primero un norte y segundo nos busca que lo que hay que hacer es lograrlo. Sexto, somos una compañía que por encima de todo está relacionada con clientes y consumidores y como tal el sexto tema del talento C-Nutresa es pasión por el cliente y consumidor. Si a esto no le metemos la pasión de lo que significa ir a trabajar y gozar y sentir y estar conectado con el cliente y con el consumidor y con nuestras marcas, pues falta algo en la esencia de ser un líder Nutresa, en el que llamamos el talento de un ser Nutresa. Y el séptimo es un pensamiento sin frontera, pensamiento amplio, pensamiento con una visión más allá de este entorno, de esta fábrica. Y eso, pues lógicamente un colaborador que esté en una parte fabril tendrá que pensarlo así, pero habrá otros que en otros cargos de dirección tienen que tenerlo, es una visión muchísimo más global y más amplia y más desafiante de tener un pensamiento sin fronteras. Bueno, eso es como la respuesta. Yo como que a rato soy muy corto, muy duro para dar respuestas cortas, pero más o menos, sí. No, está perfecto. Yo la verdad tengo aquí otras preguntas y esta conversación está muy interesante, pero quiero darles un espacio a ustedes para que ustedes le hagan preguntas, para que esas cosas que ustedes tienen allí que están pensando, entonces se las podamos preguntar y aprovechemos este ratico que lo tenemos todavía para que nos cuenten. Yo te voy a entregar este micrófono y Loki me ayuda con el otro. Gracias. Aló. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Águila Invencible, Jessica. Mi pregunta es: ¿qué nos recomendaría a los que apenas iniciamos este proceso de dirigir una gran compañía? ¿Qué tips, así como mágicos de alguna manera, nos podría dar? ¿Qué tips de? Tips mágicos para los que apenas empezamos el proceso de dirigir compañías, grandes compañías como la Nacional de Chocolates.
¿Qué tips mágicos? Lo dejé así. Como dicen por ahí, ¿quién me ayuda? No, yo no tengo ningún tips mágico. Bueno, o no tanto mágico, sino que recomendaciones nos podría hacer así, pues, que nos ayude en ese proceso. Pensar que se puede, querer que se pueda y hacer que se pueda cualquier cosa dentro de tu organización. Crearse el reto de que lo vas a lograr, que necesitas un equipo de trabajo con pasión, con mística, y que la esencia de cualquier organización que tengas para que sea exitosa no es cuento, parte de la calidad de la gente que tengas, de que puedas formarlos, automotivarlos, generarles un ambiente en el cual ellos puedan progresar, porque el progreso es para todos, donde puedan realizarse, porque eso les dará ánimo, compromiso, una actitud más colaborativa, una actitud más de reto, una actitud más para enfrentar los retos. Y cuando tú ya tienes un equipo de trabajo que se mueve con eso, puedes generarte a ti un más espacio de confianza para planear con más tranquilidad temas estratégicos que no los harás solo, porque la inteligencia es colectiva. En nuestra organización la inteligencia no es de 2 o 3 jefes, es una inteligencia que se enriquece con el aporte de todos. Entonces, si tú tienes un equipo de trabajo en el cual hay eso y hay esa calidad y ese compromiso, y pues sin duda vendrán miles de ideas para construirlas y desarrollarlas entre todos, y luego vendrá esa pasión y esa mística, esa actitud de liderazgo que tú logres darle a un equipo para enfrentar momentos buenos y momentos muy complejos, pero siempre pensando en que tienes que hacer lo que le dé sostenibilidad a tu compañía. Pero ahí no hay nada mágico, eso es más o menos, bueno, hay que hacerlo, ¿sí? Pero bueno, ese es una visión muy personal. Estoy seguro que si lo pusiéramos a construirlo entre todos, sacaríamos aquí una cosa maravillosa de lo que hay que hacer. Y bueno, sí. Hola, buenas noches. Ricardo Cuervo Furioso. Ahora estoy tranquilo. En la mayoría de empresas el fracaso implica quedarse sin trabajo. Sé que Nutresa no maneja el fracaso de esa manera. ¿Cómo maneja Nutresa? ¿Cómo ha manejado sus fracasos? Una buena pregunta, Ricardo, muy buena pregunta. Sí, efectivamente, Nutresa no maneja el fracaso sin la gente. Pues, no, esa no es la política. Sí es construyendo colectivamente una actitud reflexiva sobre los errores. Entender que los errores siempre pueden existir y que esos errores hacen parte del ADN de una organización que quiera crecer si todos actuamos de buena fe. Cuando se actúa de mala fe, eso sí no es un error que sea aceptable por una organización. Y siempre partimos de gente que genere una dosis de compromiso, de integralidad. Nosotros realmente manejamos una política tremenda de estabilidad, de progreso en el desarrollo de la gente, y sí, lo hacemos realmente en que antes, al contrario, valoramos tremendamente decirle a la gente que usted es parte de esta organización y que le queremos agradecer porque usted ha ayudado a que esta organización crezca y se sostenga. Entonces el fracaso lo manejamos como un proceso básicamente de una reflexión de gestión de conocimiento para aprender a que lo próximo nos resulte. Más o menos, Ricardo, es como la observación. Hola Jorge, buenas noches. Soy Águila de Hierro, pertenezco al clan Loki, y hace un momento mencionabas el indicador Dow Jones y entendí, si estoy mal por favor me disculpan, que Nutresa era la segunda y que primero está Nestlé. ¿Qué le falta a Nutresa para llegar al primer lugar? ¿Qué consideras que le falta? A ver, sí, de pronto en aras de aclarar, eso es en el sector de alimentos procesados. Realmente no, nosotros somos una compañía en construcción, en desarrollo, en mejorar. Hay varios frentes que todavía nos falta mucho. Hay unos que hemos logrado, pero a pesar de que lo hemos logrado y llevemos un estándar y de pronto en las categorías del Dow Jones podemos ser los número 1 en el mundo, eso no quiere decir que ya llegamos, no, esto hay que seguirlo haciendo, hay que seguir mejorando.
y hay que seguir progresando, porque ese proceso de mejoramiento continuo le da a la organización mayor eficiencia, productividad y competitividad. Pero hay unas áreas que nos falta, como compañía tenemos que aumentar, mejorar mucho en innovación, tenemos que mejorar mucho en salud y nutrición, tenemos que seguir trabajando la cadena de valor, tenemos que tener algunos temas ambientales que lo hacemos bien, pero todavía nos falta. No, hay muchas cosas que, vuelvo y repito, a pesar de que pudiera decirte que en el indicador somos el número 1, no quiere decir que ya llegamos, no, estamos en un nivel importante, pero esto hay que seguirlo construyendo y haciendo y mejorando. Entonces, no, nosotros con toda humildad decimos que somos una compañía en continuo proceso de mejoramiento y yo te diría que en todos los frentes de una u otra forma nos falta y en todos los frentes de una u otra forma tenemos mucho por aprender de otros y por progresar y hay que aceptar con humildad que hay otros que hacen muchas cosas muchísimo mejor que nosotros, como también hay cosas que con humildad y también con sencillez hay que decir, bueno, también las hacemos bien. Entonces yo te diría que, pero sin duda me pondría el compromiso de decirte que siempre en innovación y siempre en temas de salud y nutrición y siempre en seguridad alrededor del mundo del trabajo, hay temas por construir y a nosotros tenemos cosas por hacer alrededor de esos campos. Sí, hola, buenas noches. Quería hacer una pregunta con relación a lo que dijiste hace un momentico, tal vez por mi formación en lo humano, estoy muy inclinado al ser y tengo la plena convicción que es el futuro de las empresas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ponerle corazón al trabajo? Sí, a ver, yo creo que, bueno, sí, calidez y cercanía en el trato es el primer definición de lo que nosotros hacemos para crear una cultura que se sienta en el ambiente, que exista. Aquí alguien llegó a Medellín hoy, alguien encontró en alguna parte que era la cultura antioqueña, en el aeropuerto o en alguna parte decía por ahí en un cartel o en un aviso, ¿qué es la cultura antioqueña? No, no, eso está en el aire, eso se respira. Eso uno sabe, eso lo va sintiendo uno en la gente, en su calidez, en su explosividad, en tal y pascual y tal, como en todas partes. Crear esa cultura es trascendental. Pero creo que sin duda la sutileza de los pequeños detalles marcan diferencias. En nuestra organización tenemos cerca de 4.100 personas, entre nacionales e internacionales, pero de pronto, en términos de intentar ser franco y concreto en tu respuesta, les voy a dar 2 detalles que para mí son muy importantes. Yo necesito que a mí todos los días me digan quién de nuestra organización está enfermo y brego a llamarlo. ¿Quién de nuestra organización tiene una dificultad de que se le murió alguien y brego a llamarlo? Al que le nace el hijo, si yo no soy de los primeros en llamar, estoy fuera de foco, porque eso marca algo. Que el presidente de una compañía, y no pues perdónenme que diga así, pero bueno, ustedes entenderán, llame a un colaborador a felicitarlo porque le nació un hijo, eso en él genera impacto, en eso en él genera diferencia, en eso en él implica algo. Lógicamente yo a llamarlo tengo que saber cómo se llama el niño y cómo se llama la señora, y sin duda le digo, bueno, espero que Benjamín tal cosa, y hombre, Ana María, un saludo especial y tal. La sutileza de los pequeños detalles. Y manejamos otro tema que es muy importante. Nosotros hacemos unas reuniones de quinquenio, como muchas organizaciones lo hacen, y sin duda hacemos una que es una fiesta tremenda en el que se hace la familia, va para la condecoración de los 5, de los 10, de los 15 y tantos años. Se hace cada quinquenio. Pero para mí más importante es una pequeña reunión que se hace cada mes, en el que la hacemos con las personas que cumplen más de 20 años, 20, 25, 30, 35. Y esa reunión, la primera característica de esa reunión es una reunión que somos, digamos, por ahí unas 30 personas, el equipo más cercano como dirección de la compañía, los que quieran, eso no es obligatorio, pero los que quieran, siempre van 3 o 4 de 6 o 7. Y esa persona que hace el quinquenio invita a un amigo de la compañía y nos reunimos allá que, hombre, darle las gracias y a ranear, a conversar, a que me cuente usted cómo entró aquí, por qué entró aquí, cómo entraste, y a tomarle el pelo y hacernos reír, y contame de esto y contame de aquello, y por qué invitaste a Francisco.
hombre, porque entre 1000 personas que tenía esta organización, ¿qué significa Francisco para que sea el amigo que tú hayas escogido? Y es el momento en que él le dice cosas al otro que le mueven su orgullo. Hombre, es que Francisco es un tipo que siempre es leal, es que es mi amigo, es que es el que está ahí, es el que marca la diferencia. Hombre, ¿y por qué sentiste? ¿Qué sentiste tú cuando Pacho te invitó? Hombre, es que Pacho tal y tal. Y es un momento de un reconocimiento y un orgullo natural que fluye. Y el ser humano adquiere una relevancia trascendental. Y uno habla con ellos y lo siente así, lo cerca y tal y pascual, y bueno, y eso genera una tremenda cercanía y calidez. Y eso hace que la organización, pues bueno, se sienta que no es la presidencia para la Nacional de Chocolate, sino un amigo más que está con ellos compartiendo. Cuando hicimos la primera vez eso hace muchos años, yo les voy a contar una experiencia, algo que para mí fue trascendental. Había una persona ahí, y era en Colcafé, hace por ahí 9 o 10 años. Y entonces le dije, bueno, ¿y tú qué, Carlos? ¿Cómo es tu familia? Contanos. Entonces dijo, hombre, no, mi familia somos 3 hijos, pues mi señora y 3 hijos, y entonces quedó callado. Dijo, hombre, no, mentiras, en mi familia somos 2 hijos y una hija. Y ¿cómo así, hombre? Me dijo, no, es que hace poco un hijo mío decidió que él ya no era Fernando, sino que quería ser Margarita. Yo me emociono porque la verdad es que en ese momento me conecté mucho en que el tipo decía, sí, yo como padre entendí que mi hijo ya quería jugar otro rol y mi papel era apoyar a mi hijo que quería ser Margarita. Lo importante, independiente de este cuento, es la química que se genera en una reunión de esa, donde un colaborador es capaz de decir delante de otras personas que mi problemática o mi vivencia familiar es tal o pascual, ¿sí? Y eso genera un vínculo de crear lazos de amistad y de vida de familia que trasciende a eso. Entonces uno en esas reuniones que se hacen periódicamente encuentra unos valores de una riqueza humana, de la gente que le dice, mire, yo era un gamín y mi vida era ser gamín porque mi papá no tenía nada y a mí me tocó recoger basura y tal, y que uno siente lo que es, como de una u otra forma la vivencia de cada uno ha trascendido a tal y tal. Entonces yo no sé, me parece que en términos de detalle todas las organizaciones tenemos la sutileza de los pequeños detalles que marcan un poquito la diferencia, y bueno, eso de pronto en nuestra organización es una práctica, o una práctica no, es una cultura, pero vuelvo y repito, eso es una vivencia que uno hace, pues estas organizaciones son organizaciones que mañana tendrá otra persona y ojalá estas cosas queden, pero independiente de eso, lo importante es que de una u otra forma la trascendencia del ser humano es muy relevante en nuestras organizaciones. Sí, buenas noches. Mi nombre es Juan Águila Destructora, del clan Midgard. Mi pregunta es relacionada con el tema humano, y es que todos como profesionales y personas que estamos creciendo como líderes, y una de las preguntas con las que iniciábamos era poner ¿a qué vamos a renunciar el día de hoy? Mi pregunta es, durante tu carrera profesional y familiar, ¿a qué tuviste que renunciar y cuál fue la mayor dificultad profesional o qué habilidad tuviste que estudiar más o te tuviste que dedicar más para poder desarrollar? Si no la quieres compartir, pues. Sí, después, porque yo sé que es un tema personal, pero eso no te preocupes, eso no tiene nada, pero fue que me corchaste. No tengo como claro qué responderte, pero a ver, no, uno es un ser humano en continuo proceso de aprendizaje y seguro había muchas limitaciones en la vida mía que yo voy a entender una cosa y de pronto voy a ser honesto. El mundo de las finanzas que había hace 30 años o hace 20 años o hace 10 años y hace 5 años y hoy ha cambiado.
porque hoy no se concibe un financiero que no sea muy fuerte en impuestos, que no conozca la realidad impositiva. Y en este mundo, en este país ha cambiado el tema contable y el tema financiero tremendamente. Ustedes de pronto son muy jóvenes, en su gran mayoría acá hay todos, pero pasar del mundo de las NIF y el mundo de todos estos temas financieros, de cambio de normas y el uno lo otro fue complejo. Y de pronto es de los temas que si uno no genera un proceso continuo de autoformación, pierde el riel, pierde la línea de carrera de los ciclistas. Sí, se queda con cierto manejo conceptual, estratégico, a cierto nivel, pero de pronto en el día a día de ciertas cosas hay detalles que pueden perderse. Eso en algún momento de pronto fue pasando, y fue pasando también porque mi rol pasó de un rol menos financiero a un rol en otros frentes, pero sí. Y también hubo un momento que de pronto fue algo que tuvo impacto, y es que en el tema internacional me tocó viajar mucho y me tocó alejarme sin querer un poco de la vida del día a día de mis hijos y de mi señora. Eso lo lamentaba, pero siempre tuve una tremenda mujer al lado que apoyaba todo y no se fue llevando, pero lo recuerdo como algo que de pronto, pero bueno, no, eso no terminó siendo ninguna dificultad. Ayudó a que los hijos entendieran que el papá hoy estaba en Colombia y mañana estaba en Chile, y después le tocaba ir a Estados Unidos y de pronto a Japón, y hasta fueron entendiendo un poquito el mapamundi del mundo. Pero bueno, no, eso no es relevante, no es relevante, excúsame, de pronto fue muy vago y superficial en la respuesta. Sí. Bueno, no quiero abusar de Jorge, creo que todos nosotros tenemos ya una imagen de lo que para nosotros, como CEIPA, al invitar a Jorge, queremos transmitirles a ustedes un directivo consciente, un directivo que está buscando más allá, un directivo que no se queda en aquello que un empresario que solamente está pensando en cómo voy a hacer más dinero, no alcanza nunca a lograr. Eso es lo que queremos presentarle, y te agradecemos muchísimo que nos has abierto esa visión. Te agradecemos mucho tu espontaneidad, tu sinceridad en la manera como nos lo has compartido. Y acá en este ambiente vikingo, la manera de agradecerte tu presencia y tu generosidad no es un aplauso, sino que son nuestros gritos vikingos. Vamos a agradecerle con nuestros gritos vikingos. Vamos a escucharlos, vamos. Gracias, muy bacano. Gracias. Bueno, pues entonces, sobrado. Ya. Bueno, entonces ahora me toca a mí agradecerles a ustedes. Institución Universitaria CEIPA, educación diferente.